Bienvenidos chicos a otro vídeo más, a otro análisis más de Bitcoin. Estamos de nuevo con caídas en gráfico semanal, gráfico diario, ya lo vamos a ir viendo todo poco a poco. Pero no antes de deciros que chicos, no os olvidéis de que tenemos un partner con BitUnix súper exclusivo, que tenemos un 33% de descuento, como podéis ver aquí en el enlace de todos mis vídeos. Lo encontráis en este enlace de la descripción. Y os va a redirigir a la página de BitUnix, donde, a ver si le damos por aquí, mirad cómo os va a salir. Aquí lo tenéis, mira, regístrase con un 33% de descuento en comisiones. Así que yo, que fuera vosotros chicos, lo aprovecharía porque es verdaderamente interesante. Y bueno, al final lo comentaba, perdéis muchísimo dinero en comisiones. Seguramente todos los que operéis estéis en academias. Preguntaros realmente si estáis pagando algún tipo de descuento, algún tipo de descuento interesante, y si lo pagáis, pues seguramente sea por debajo del 33%. Así que nunca viene mal desviar parte de vuestra operativa, diversificar capital en diferentes exchanges. Y si os gusta al final BitUnix, pues quedaros con BitUnix, ¿no? Es un poquito lo que yo os recomiendo. Vamos entonces chicos con análisis diario de Bitcoin. Como ya sabéis, empezamos siempre por gráfico semanal, venimos de una vela envolvente bajista en gráfico diario. Posteriormente tuvimos una vela martillo. Yo no me fiaba mucho por la zona en la que la estábamos haciendo, ¿vale? Porque al final este tipo de velas son más significativas, digamos, en zonas de soporte o en la zona alta de un movimiento para hacer para ser, digamos, una vela de reversión, como por ejemplo podría ser esta de aquí. Entonces tendría un poquito más en cuenta ese tipo de velas en esos movimientos, y en el resto son simplemente velas que engañan, ¿vale? Porque no siempre va a ocurrir esta vela en una zona de soporte, eso quiero que lo tengáis en cuenta. Entonces, antes de irnos del gráfico semanal, os quería enseñar que los breakers, a ver si están viendo bien, sí, vale, pues los breakers, bueno, parece ser que no se han puesto bien, perdón. Vale, os he puesto los breakers de los order blocks. Vale, aquí lo tenéis. Estamos dentro de un breaker en lo que es gráfico semanal que nos está sosteniendo el precio donde estamos. Ahora bien, yo sé que estamos parados aquí por el breaker, ¿vale? Porque la zona, ¿qué es un breaker? Un breaker es un FVG que se mitigó, ¿vale? Que ahora se convierte en una zona de soporte, ya que fue una zona de ventas, ¿vale? Tienen bastante relevancia en gráfico semanal. Si no podéis ver, por ejemplo, este breaker de aquí, ¿vale? Que fue este FVG que al final se convirtió, digamos, en una zona que mantuvo el precio todo este rango. Y luego aquí el breaker, no sé si podéis ver esta mechita que fue un poco lo que se vino a buscar para luego caer posteriormente, ¿vale? En gráfico semanal, por ejemplo, los breakers funcionan muy bien, excepto que también luego creo que en temporalidad diaria se puede ver una confluencia también de esta mechita que tuvo aquí el precio, creo que fue hasta los 90.000. Por tanto, los breakers creo que tienen algo de relevancia, son zonas de soporte, y les tenemos que echar un vistazo siempre en gráfico semanal una vez los mitigamos y los volvemos a buscar. ¿Esto significa que volvemos a tendencia alcista en semanal? A ver, yo creo que no, simplemente está sosteniendo el precio en donde estamos ahora mismo en esta zona, ¿ok? Entonces, para ir viéndolo con un poquito más de lupa, vamos a gráfico diario y podemos encontrar, a ver que os puse aquí justo los breakers de los order blocks, vale, os los quito por aquí. Podéis ver exactamente como el liquidity grab que comentamos en el vídeo anterior se ha venido a buscar, se ha venido a limpiar, ¿vale? No es tontería, ¿vale? Los liquidity grabs en diario no son tontería. Como podéis ver, siempre se limpian, ¿vale? Siempre se limpian. Siempre se limpian, ¿vale? Lo podéis ver. Aquí lo tenéis también, otro. También tenéis incluso, mira, para alguno que diga, no, vete más para atrás, vete más para atrás. Mira, si queréis, nos vamos a máximos históricos. Mirad dónde os dejó el liquidity grab. Justo en el máximo que luego se vino a limpiar con el 126. ¿Vale? Aquí dejamos otro liquidity grab por abajo, ¿vale? etc. O sea, al final, pues aquí tenéis que son zonas muy interesantes los liquidity grabs. Mira, incluso aquí también, ¿vale? Y luego este liquidity grab, aunque tardó mucho más en limpiarse, se viene a buscar, ¿vale? Es complicado que en el diario te deje un liquidity grab aquí, que ya no se vaya a buscar hasta pasados años, ¿vale? Así que hay que tenerlo muy en cuenta en el análisis. Como digo, el liquidity grab, pues hombre, a mí me interesa sobre todo cuando se deja en una zona donde no hay nada, ¿no? Por ejemplo, aquí que había, chicos. Es que aquí no teníamos nada prácticamente, o sea, no sé si os pudiese poner, por ejemplo, a ver, los order blocks, ¿vale? Os quito a ver, os quito los breakers. ¿Veis? Aquí no teníamos nada, ¿vale? Está mitigado el order block, pero si lo ponemos en modo breaker, os dais cuenta, ¿vale? Este es el order block pasado. El liquidity grab se deja por debajo del order block. O sea, para mí no tiene ningún tipo de sentido ese tipo de paradas ahí. Por tanto, yo de esos liquidity grab me fío. Y esa forma un poquito de
digamos, de poder confiar en ellos, ¿no? Entonces, bueno, sin irnos un poquito del análisis, como siempre, todas las semanas revisamos siempre los FVGs y los movimientos que hace la estructura del precio. En este caso, hemos dejado un chink of character en lo que es gráfico diario, perdón, y esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos está diciendo que estamos confirmando un cambio de tendencia bajista en gráfico diario. Hay mucha gente que necesita que se rompa una EMA, que se rompa, etcétera, no sé. A ver, la EMA de 200 por dónde está, mira dónde está la EMA de 200 en diario, o sea que hay gente que incluso necesita esto, o a lo mejor podemos incluso ponerla en 50, quizá mejor en 50, bueno, 50 pues tampoco tuvo nada de relevancia porque técnicamente pues en estos niveles ya no estaba teniendo nada de impacto la EMA de 50. Entonces, bueno, al final a mí las EMAs, ya sabéis, no me gusta mucho, simplemente hay gente que les resulta interesante como niveles de soporte dinámico, pero a mí, pues bueno, realmente creo que el Smart Money es mucho más completo y que no necesita de EMAs. De hecho, a veces engorrona un poquito el análisis. No es que no sea compatible, puede a veces coincidir una EMA con un FVG y que sea, pues digan, ah, mira, es que la EMA te lo dijo. Bueno, yo creo personalmente que las EMAs tienen más relevancia en gráficos de baja temporalidad, más que en gráficos de alta temporalidad, ya que las EMAs al final tienen un poquito de, digamos, de, bueno, no sé, de... o sea, tú tienes varias EMAs, tienes una EMA de 200, tienes una EMA de 50, tienes una EMA de 100, y si no funcionan en gráfico semanal, pues te vas al gráfico diario. Si no funciona en gráfico diario, te vas a 4 horas. Si no van en 4 horas, te vas a 1 hora. Entonces al final la EMA en algún momento va a coincidir con el precio y va a quedar separado, porque yo puedo pintar una línea aleatoria en el gráfico y el precio va a tener reacción ahí. Vale, pues eso es por lo que yo no confío tanto en las EMAs, porque si yo confío en las EMAs, yo las tengo que usar en 1 o 2 temporalidades máximo. Si empiezo ya a bajar a todas las temporalidades, entonces lo único que estoy haciendo es intentar forzarme mentalmente a que coincida con alguna EMA. Y lo voy a encontrar. Es así, ¿vale? Entonces nada, bueno, después de hablar de esto, yo lo que ahora mismo observo es que el gráfico en diario tenemos una tendencia bajista confirmada y que podríamos reingresar con operaciones en corto en este FVG en diario, que es una zona muy importante, una zona bastante premium en mi opinión de poder entrar en corto. Lo que ocurre es que tenemos pues un movimiento de entre un 3,88, un 4,35 y un 5%, ¿vale? Entre vamos a decir, entre un 3,5 y un 5% tenemos que tener el rebote de Bitcoin con algún tipo de fundamental, ¿no? Y el día de hoy tenemos fundamentales muy importantes que ahora cuando acabemos el gráfico en 4 horas los vamos a ver, ¿vale? Entonces simplemente en gráfico de 4 horas os quería enseñar, creo que lo tengo en gráfico de BitGet, si no me equivoco, o lo tengo en gráfico de Binance, sí, perdón, lo tengo aquí en gráfico de Binance, efectivamente. Podéis observar, ¿vale?, cómo nos encontramos ahora mismo en la parte baja de la Bear Flag en diario, ¿vale? Esto es muy interesante, chicos, porque, como os comentaba, la vela martillo, ¿no?, la que estábamos hablando, mirad justo dónde se está dejando. En la parte baja de la Bear Flag. Entonces, esta vela sí que es relevante, porque si yo veo una vela martillo en 4 horas, yo me voy a 1 hora. Empiezo a ver que hay algo de reacción, es cierto que se está formando una Bear Flag, y en 15 minutos, pues puedo ver... Si no me equivoco, efectivamente tenemos una divergencia alcista en 15 minutos, ¿vale? Esto es un poquito pues como tradeo yo, ¿no? Pasa que, bueno, pues como estáis viendo, esto fue a las 6 de la mañana, hora en la que obviamente no me encontraba despierto. Como podéis ver, aquí tenéis esta divergencia alcista, ¿vale? Que, pues al final, pues bueno, oye, en un gráfico de 15 minutos, esto te dio una entrada de prácticamente un 1% que está muy bien. Y, pues bueno, tu take profit pues a lo mejor podría estar en base al Smart Money. Pues mira, aquí tienes el FVG que se formó, por tanto el take profit pues puede estar más o menos o en la parte del FVG o en la parte media, ¿no? Por tanto, pues bueno, estas entradas de, digamos, de low time frame os explican un poquito cómo yo opero, ¿no? Porque yo a lo mejor estoy buscando entrar en Bitcoin en una zona, como os comentaba en los anteriores vídeos, que estaba alrededor, no sé si de los 79, 78, y cuando vamos viendo el pasar del tiempo, vamos viendo que este liquidity grab fue ejerciendo muchísima fuerza y al final hemos acabado yendo a limpiarlo. Por tanto, ¿yo he ganado en este movimiento? Sí, yo he ganado en este movimiento. ¿Por qué? Porque luego, observando en temporalidad un poquito más baja, vi este movimiento de liquidación de máximos que recogió rapidísimo, y esto más fue, digamos, previo a Wall Street, o esto fue durante la apertura de Wall Street, y yo en cuanto vi este movimiento inmediatamente entré en short, ¿vale? Porque yo ya sabía que este movimiento bajista
iba a poder llevarnos a romper el mínimo anterior, y efectivamente pues yo salía alrededor de los 73.500, más o menos por este nivel de aquí, que coincidía con este mínimo anterior y que nos iba a dar, pues digamos, algo de compras, porque creo que puede coincidir, a ver si efectivamente coincidía con este order block, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, en 4 horas, como podéis ver, este order block se ha convertido en un breaker order block, es decir, una zona donde se supone que tendría que haber órdenes alcistas, no han sido suficientes y probablemente se conviertan en órdenes bajistas, ¿vale? Órdenes bajistas que se juntan con este FVG y con este break of structure que tenemos en gráfico de 4 horas, que va a ejercer muchísima fuerza. ¿El precio de Bitcoin se va a desplomar desde aquí? Hay una posibilidad grande. Hay una posibilidad grande. Ahora bien, no cabe descartar, que tenemos el FVG en diario, que es un imbalance que se crea y que muchas veces se viene a buscar con tal de obviamente liquidar shorts, ¿vale? De momento ahora vamos a tener, incluso muy posible que vayamos a hacer un movimiento ahora mismo, como podría funcionar el price action de Bitcoin, venir a estos niveles, otra vez seguir cayendo, volver al gráfico, digamos al FVG diario, porque aquí ya mucha gente cuando ya ve la debilidad del precio ya sé que verdaderamente entra en short, entonces ahí vamos a entrar a liquidarles y vamos a ir a por este gráfico. Uf, madre mía, cómo ha quedado todo esto, ha quedado horrible. Vamos a por este FVG en gráfico diario, que efectivamente ya será el que desplome el precio, ¿vale? Por tanto, ¿cómo funciona esto? Pues hombre, yo si veo esta oportunidad y veo debilidad estructural en este nivel, en low time frame, en 15 minutos, en 5 minutos veo divergencias durante la apertura de Wall Street, ojo, nunca antes, ¿vale? Durante la apertura de Wall Street, pues entonces yo entraré en short. Ahora bien, mi short iré cobrando partes y partes. Yo tengo todavía pues bueno, digamos, un pensamiento, una idea de que puede venir a buscar el FVG diario. Por tanto, yo no puedo coger y directamente dejar ese short y no cobrar en ningún momento, ¿vale? El que no cobra no gana en este mundo. Entonces hay que tener muy en cuenta este FVG en diario, ¿vale? Que seguramente pues sea el nivel que nos vaya a llevar a tener ya la verdadera caída de la bear flag, que pueda venir a buscar unos niveles de alrededor de unos, pues bueno, en gráficos, si vemos la bear flag en gráfico semanal, son alrededor de unos de los 36.000, creo, más o menos el mástil, lo que te podrá dejar. Si no, pues lo puedo enseñar ahora mismo aquí. Más o menos por aquí. A ver. Si tuviésemos la ruptura, pues bueno, más o menos. Bueno, es alrededor de los 42, 43, 45 incluso. ¿Vale? Más o menos. Nunca os fiéis obviamente del target de la bear flag, porque hay veces que se queda a medias. ¿Vale? En gráfico diario es mucho más fácil, ¿no? Porque en gráfico diario, pues ya simplemente si la pinto y la saco de aquí, pues ya aparece, ¿ves? Nos deja los alrededor de los 44. ¿Ok? Así que bueno, pues ya os digo, ese nivel es importante para un, digamos, un short swing. O sea, yo si viene a buscar este FVG en diario, estaré atento a abrir un short swing, que ya tengo abierto uno y le va ganando bien y no lo pienso cerrar hasta los 45.000 por lo menos, ¿vale? Así que nada, chicos, pues bueno, simplemente para acabar, quiero comentaros que tenemos hoy unos datos muy importantes. Tenemos unos datos del PCE, ¿vale? Digamos, del índice de precios del consumidor de Estados Unidos. Muy interesante, lo utilizan mucho la Reserva Federal, es de sus favoritos, así que yo tendría bastante atención a eso. Y también tenemos dato de PIB, ¿vale? Dato de PIB, de cómo está yendo la economía de Estados Unidos. A veces puede ser que los dos datos sean malos para la economía, si coincide que tenemos un dato muy malo de PIB y tenemos a lo mejor pues alrededor de un crecimiento de la inflación bastante elevado, pues hombre, podemos ver un nivel alto de volatilidad, ¿vale? Porque al final estamos observando que la posibilidad de que se suban tipos de interés está creciendo, ¿vale? Con el resto de los meses. Si no, si me dais un momento, os lo puedo sacar aquí. Mirad, a ver, aquí lo tenéis. Mirad, aquí tenemos lo que son las probabilidades de la subida de tipos de interés para la próxima reunión el 17 de junio. Prácticamente es un 0,8. Pero, si nos vamos al 29 de julio, ya suben a un 11,3. Nos vamos al 16 de septiembre, 25,8, 25%. Y ya incluso se empieza a ver ya un mínimo de probabilidad, que no es relevante, pero ya empiezan a haber expectativas de subirse al 4%. O sea, es bárbaro, es una barbaridad, chicos. Ahora mismo, que aumenten las probabilidades de subidas de tipos, ahora mismo para la reunión del 16 de septiembre, empieza a ser algo ya verdaderamente llamativo, ¿no? Porque esto lo que quiere decir es que la economía, pero al final se va a tener que volver a enfriar, ¿vale? Cuando ya se esperaba que se fuese
a bajar tipos con Kevin Watts, etcétera, etcétera. Y si las expectativas de los inversores es que vayan a subir y ahora mismo, mañana, o sea, perdón, hoy a las, pues en 43 minutos, a las 2:30, tenemos un dato, digamos, de PIB que, digamos, la economía está creciendo, está acelerándose y vemos que se está calentando la inflación, eso nos estaría diciendo que la necesidad de subir tipos es muy necesaria. O sea, digamos, la necesidad de subir tipos está creciendo, ¿no? Porque al final la idea está que la economía no se sobrecaliente con el tema de la guerra de Irán, con el tema de mantener un petróleo, como estáis viendo, en unos precios altísimos, ¿no? Como estáis viendo, está alrededor del 91 el US Oil, ¿vale? El precio en Estados Unidos. Pero mantener el precio alto, o sea, que suba el precio durante un mes y caiga, no es relevante para la economía. El problema en la economía es que se mantenga alto el precio durante mucho tiempo. En este caso, el precio del petróleo lleva por encima de los $90 prácticamente 85 días, ¿vale? Llevamos camino de los 3 meses. Y eso ya se empieza a ser más... Empieza a ser un poco una preocupación para los inversores, porque verdaderamente empieza a aumentar los costes operativos de las empresas, tanto de transporte como de aviones, etcétera, etcétera. Y eso, pues obviamente en la economía no es bueno, y los tipos pues se tendrán que subir para que evitemos estar, digamos, dentro de lo que sería una estanflación, ¿vale? Para ello, pues la Reserva Federal tendrá que estimular la economía por medio de políticas fiscales expansivas y también políticas monetarias contractivas, ¿vale? Es uno de los movimientos más complicados que hacen los bancos centrales, luchar contra esta inflación, porque no te quieres cargar la economía, porque la economía se está estancando y la inflación está subiendo, ¿vale? Así que hay que tener un poquito en cuenta eso para que no tengamos ningún problema en el futuro. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este análisis, usadlo en vuestras operativas y nos vemos mañana con otro análisis más. Un saludo.